Señor. Mi nombre es Blanca Gallardo. Actualmente me congrego en la Iglesia Congregación Cristiana Restaurados para la Salvación junto a mi compañero y mis hijas. Yo quedé embarazada de mi pequeña Javiera. A todo esto, yo, Blanca Gallardo, venía de una malformación de mi madre. Pues luego yo quedé embarazada a lo largo del tiempo, después que me casé, quedé embarazada de Javiera y estaba pasando por la misma circunstancia lo que mi mamá pasó conmigo. Mi mamá en ese caso tenía meses de embarazo y yo venía con una malformación. Se podría decir quizás con una piernecita más corta, más larga, una malformación de mi cuerpo. Y nos dimos cuenta como familia que esto al tiempo se volvió a repetir en mi vida, con mi hija Javiera. Pensábamos todos que a lo mejor podría ser como hereditario, se podría decir. Pues yo con mi esposo empezamos a orar, empezamos a clamar. Llegamos ¿no es cierto?, a donde la matrona, el ginecólogo, y me dijeron que yo tenía un embarazo de 5 meses, pero mi bebé era una bebé de 3 meses. Desde ese momento como que en mi vida yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser mi hija? Mis papás lloraban porque decía se volvió a repetir la misma historia, pero a la vez también confiando en el Señor porque yo nací una mujer normal, una niña normal, y ese mismo Dios que mis papás en ese momento clamaron, pidieron al Señor y Dios hizo una obra, lo podía también hacer en mi vida y en la vida de mi hija, la Javiera. Pues como les decía, empezamos a orar, empezamos a clamar junto a mi compañero y en aquella iglesia donde yo pertenecía antes, Dios utilizó a un instrumento, un hermano, la cual me hizo pasar hacia adelante y él me dijo que me extendiera en el piso. Pues yo con fe, mi familia, todo, siempre, mucha fe, confiando en Dios, que Dios de una y otra manera puede hacer la obra. Pues el Señor dijo en ese momento que iba a cambiar todo, que mi hija iba a ser una hija normal, una niña normal, que iba a crecer normal como una niña normal, una bebé normal, que iba a nacer sana, que iba a nacer con todas las partes de su cuerpo. Pues en ese momento fue donde me extendió, o sea, yo me tuve que extender en el suelo y Dios me sacó a mi bebé. No solo me sacó, sino que recorrió con mi bebé, con Javiera, en los brazos durante todo el templo, la iglesia en ese caso. La sacó, la tomó en sus manos y empezó él a recorrer toda la iglesia. Y ahí donde él habló y dijo que también, que yo el día de mañana iba a contar mi testimonio para que otros tuvieran fe y creyeran lo que Dios podía hacer. Luego de después haber sacado a Javiera de mi vientre, en ese momento, Dios empezó a unir todo lo que faltaba dentro de mí. Y empezó a la Javiera en ese momento empezó a inyectarle las vitaminas que le faltaban, empezó el Señor a cubrirle todo lo que a ella le faltaba, a ponerle todo lo que a ella le faltaba. Y no solamente me decía el instrumento que iba a tener una hija, que iba a tener más hijas. En ese momento uno como madre no quiere, y joven quiere una sola hija y nunca piensa a lo mejor decir, no, yo no quiero tantos hijos, pero Dios sabe, ¿no es cierto?, del futuro y todo el propósito Él lo conoce para nuestra vida. En ese momento entonces yo fui después al mes siguiente a los controles mensuales que se realizan las mamás y efectivamente mi guagua estaba sana, tenía un peso normal, tenía sus nutrientes buenos, estaba sí descalcificada pero con los meses que faltaban antes de nacer yo podía tener el tiempo para poder nutrirme bien, tener todos los nutrientes,
todo el calcio que necesitaba. Yo y mi bebé lo íbamos a tener, pero teníamos el tiempo para que ella naciera. Cuando nació era una niña que pesó 3,8 kg, con un crecimiento de 52 centímetros, grande, muy grande. Y donde ahí abrió, o sea, nosotros como familia, como matrimonio, vimos que la gloria del Señor se había manifestado a favor de nuestra vida. Quizás esto yo se los cuento y para muchas personas también, de que quizás pasan años en el Evangelio, años también esperando que Dios les conceda un hijo, o también hay personas que están pasando a lo mejor por la misma circunstancia en la que yo pasé, de que quizás sí tienen un hijo en su vientre, pero ese hijo viene a lo mejor con alguna dificultad. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer es servirle y dejar todas las manos del Señor. Es difícil entregar un hijo al Señor, es muy difícil. Pero Dios mismo, teniendo un solo hijo, entregó, ¿no es cierto?, a Jesús por nosotros. También es parte de mi vida como testimonio. Yo lloraba, solo quería 2 hijas. Y yo decía, quedé embarazada, imagínense, quedé embarazada con tratamiento, con todo cuando uno se cuida. Y quedé embarazada de Sofía, yo no la esperaba. Sí, en vez de ponerme feliz, me puse triste, angustiada, porque estaba empezando a trabajar en el reino y andaba con la Javiera, andaba con la Martina. Y eso me costaba, y quedar embarazada de otra niña muy seguida era como muy cansador. Pero Dios desde ese momento me cambió mi mentalidad, mi manera de pensar. Y con ella, con Sofía, me dijo yo, con Sofía le entrego su hogar. Pues nació la Sofía y nosotros tuvimos nuestro hogar propio. Y fue una bendición, me decía el Señor, de que no me sintiera angustiada, de que Sofía era para bendición. Y nació la última hija de nosotros, que se llama Sofía, y nos entregaron nuestro hogar propio, donde mucha gente le ha costado tener su hogar. Nosotros, Dios, desde la nada nos entregó nuestro hogar, donde no tuvimos que pagar ni un solo peso. Y Dios nos honra en el lugar en el que estamos. Mi esposo es el líder de jóvenes en la casa donde nos congregamos, y quiero invitarle solamente a que usted confíe en el Señor, a que usted siga al Señor, a que usted, si tiene alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad, Dios sí la puede suplir, Dios sí la puede cumplir. Dios sí puede mover las aguas, la tierra, las montañas, sí la puede hacer. Pero solamente debemos buscarle, debemos servirle, debemos honrarle en todo momento, en la pobreza, en la riqueza, cuando tenemos y no tenemos. Yo con este testimonio, yo bendigo el nombre del Señor.